¿A qué se refieren los politólogos cuando hablan de piropolítica? Hay dos fuentes para explorar para entender lo que significan. Primero, es necesario investigar todo el mundo de la teología política, incluido el pensamiento de Juan Donoso Cortés sobre el liberalismo, el socialismo y el catolicismo, este último visto como la tradición misma, y, por supuesto, hay que estudiar a fondo la tesis central de Carl Schmitt. Trabajo, que prueba que todas las ideas políticas tienen un trasfondo teológico. En segundo lugar, es necesario tener en cuenta la percepción de Schmitt de la política mundial como una batalla entre elementos básicos como la tierra y el agua. Política real, llamada en alemán genuino como das Politische, está necesariamente adherido a la tierra continental, y el político realmente eficiente es una especie de geómetra romano que organiza el territorio bajo su jurisdicción simplemente midiéndolo. Después de las dos derrotas alemanas, en 1918 y 1945, la tierra deja de ser el elemento central de la política mundial, siendo reemplazada por el agua. Nace así la nueva dialéctica subversiva y destructiva de Land und Meer, o tierra y mar, en la que el agua finalmente logra la victoria. Diario de Schmitt, Glossarium, editado póstumamente, insiste con vehemencia en los efectos destructivos de la hidropolítica norteamericana, victoriosa y conquistadora del mundo. Paira significa fuego en griego y representa, según Michael Maardar, citado a continuación, otro elemento básico, que combina no solo la idea de una llama voraz y ardiente, sino también la correspondiente luz y calor. Si bien Schmitt reduce las posibilidades de la política a dos elementos, tierra y agua, esto no significa que el fuego o el aire no existan y no jueguen un papel, aunque sea menos perceptible. Por lo tanto, fuego significa varios fenómenos, la fuerza ardiente de destrucción, que se encuentra en las revoluciones antitradicionales, la luz sin calor de la Ilustración, o el calor de la rebelión silenciosa contra instituciones no tradicionales, abstractas, derivadas de las diversas ideologías de los cuerpos de la Ilustración del siglo XVIII. Cuando ya no queda ningún territorio virgen por conquistar, véanse las ideas de Toynbee, y, en consecuencia, organizado según los principios terrenales mismos de los geómetras romanos, la tierra, como elemento estructurante de la verdadera política, es sustituida no solo por el agua, sino también por el fuego. El agua, como elemento emblemático del liberalismo, especialmente del tipo manchesteriano, potencia marítima o plutocrática, no conoce fronteras claras ni una pausa positiva, los que se detienen en el mar se hunden y se ahogan, dice Schmitt en su Glossarium. Ya no es posible ninguna ociosidad, descanso fructífero, introspección, meditación, solo sobrevive y crece el negocio ocioso, nerviosismo febril por las incesantes actividades materialistas. Vivimos, pues, en sociedades en las que solo la aceleración incesante, Beschleunigung, gobierna y anula todos los intentos sensatos de ralentizar las cosas. El hermano de Ernst Junger, Friedrich George, fue el mayor teórico de esta desaceleración o Entleunigung. El verdadero pensamiento ecológico es un intento confuso de devolver el elemento tierra a la escena política mundial. Sin embargo, aun como elemento sujeto a dominación, la tierra no puede simplemente ser barrida, sino que permanece en silencio, como herida e hibernando. Las fuerzas hidropolíticas, pues, buscan por todos los medios destruir de una vez por todas la tierra resistente y tácita y, luego, provocar explosiones en el continente, es decir, movilizar el fuego como elemento de apoyo, un fuego que ellas mismas no manipular, pero dejar que las fuerzas mercenarias, empleadas en secreto en países con abundancia de jóvenes desempleados, hagan el trabajo sucio. El ápice del poder marítimo y aéreo se puede ver con la destrucción del Irak de Saddam Hussein en 2003, sin la complicidad de aliados y extranjeros, del eje París-Berlín-Moscú. La guerra contra el Irak baazista no resultó en una victoria completa para los agresores neoconservadores. Las potencias marítimas, al no ser potencias terrestres, se muestran reacios a organizar las zonas ocupadas como hacían los geómetras romanos. De esta forma, para mantener en total abandono a los países vencidos y destruidos, las potencias hidropolíticas movilizan el elemento fuego, es decir, el terrorismo, con su estrategia de volar personas y edificios y su ardiente fanatismo religioso ardiente, derivado del latín quemar, que significa quemar. Los ataques terroristas recurrentes contra los mercados públicos chiitas son las acciones más horribles en este regreso de la piropolítica violenta. El mismo patrón de violencia absolutamente destructiva se utilizará más tarde en Libia. Cuando no hay más habilidades de geómetra disponibles y cuando ya no hay voluntad de crear un nuevo estado para reemplazar el anterior estado fallido, vemos una transición a la piropolítica.
La élite militar telúrica baacista del antiguo Irak también recurrió a la piropolítica, creando en parte el Estado Islámico, que se extendió por el vecindario y al mismo tiempo fue una revuelta contra el caos generado por la guerra neoconservadora de Bush y una manipulación de las fuerzas hidroeléctricas secretas. Talasopolítica. De incendiar países indeseables y, en consecuencia, de esparcir el fuego voraz. La piropolítica de ISIS tiene el efecto secundario de ridiculizar la característica de luz sin calor de las ideologías de la ilustración de las élites eurocráticas. La luz por sí sola es cegadora y no produce soluciones genuinas a los nuevos problemas que indujo el enemigo disfrazado de la hidro y la piropolítica. Una ideología política determinada exclusivamente por una luz cegadora, tan desprovista de sentimientos cálidos de seguridad, está obviamente condenada al fracaso. Los estados europeos se convierten gradualmente en estados fallidos, ya que se adhieren a ideologías solo ligeras, siendo desafiados débilmente por movimientos populistas calientes, como se les llama. Europa ahora está sufriendo un doble asalto de dos amenazas, una de los sistemas ideológicos de luz sin calor, que conduce a lo que Ernst Junger definió como poshistoria, y una de piropolítica importada del mundo islámico, previamente desencadenada por varios factores, entre los cuales la destrucción total del Irak de Saddam es el más determinante. La piropolítica del Estado Islámico es, sin embargo, un problema muy complejo. Su elemento religioso se revela salvajemente contra la ideología occidental de luz sin calor superinfluyente y globalmente dominante, y promueve una piropolítica alternativa basada en el calor. Al igual que un corresponsal europeo también buscaría reemplazar los disturbios ideológicos anticuados y desgarradores de luz sin calor con sistemas políticos más abiertos y cálidos. El avatar neoliberal de la ideología de la luz sin calor debe, por lo tanto, ser reemplazado por una solidaridad cálida, es decir. Pero todavía hay un aspecto salvaje, destructivo y combustible en la piropolítica, las llamas ardientes de las explosiones y el fuego de las ametralladoras, como en París y Bruselas, y algunas de las ejecuciones públicas por fuego en la Siria ocupada por el Estado Islámico, cuyo objetivo es infundir miedo en Europa a través del efecto mediático que inevitablemente tienen. Nadie puede aceptar un rechazo radical y contundente sin negarse automáticamente a sí mismo y a su derecho a existir. El problema se agudiza aún más, ya que todo el sistema creado por la ideología de la luz sin calor, Habermas, no acepta la controvertida idea del enemigo. A los ojos de los seguidores de Habermas, nunca hay un enemigo, solo hay discusión colegas. Pero si los colegas se niegan a discutir, ¿qué sucede? Las peleas se vuelven inevitables. La élite gobernante, así como los seguidores del superficial e infantil Habermas, se quedan sin respuesta al desafío. Inevitablemente tendrán que ser reemplazados. Este será el arduo trabajo de aquellos que siempre recuerdan las enseñanzas de Smith y Freud.